Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Historia Eclesiástica 2. En esta ocasión vamos a hablar de el movimiento de reforma en otras partes de Europa, paralelos a lo que estaba sucediendo en Alemania con Martín Lutero. En primer lugar vamos a hablar de Ulrico Zwinglio. Zwinglio nació en el año 1484. En 1506 es ordenado sacerdote luego de sus estudios teológicos. Dirigió la parroquia de Glarus. Y durante ese tiempo de estudio, él identificó ciertas prácticas que no le parecían correctas. Por ejemplo, la veneración de reliquias, el servicio militar mercenario, y es que los soldados suizos eran considerados muy buenos combatientes, tenían fama en Europa, y muchos reyes y señores los contrataban para sus guerras. Zwinglio consideraba esto como algo muy dañino y pernicioso para la población suiza. Hemos de mencionar que los suizos estaban organizados en cantones. Cada cantón era independiente, tenía su propio gobierno, sus propias leyes, pero estaban organizados en una confederación, más que nada para fines defensivos entre sí, para apoyarse, defenderse y también para promover sus intereses económicos. Pero en general cada cantón era bastante independiente. Zwinglio en 1519 es asignado o nombrado en Zúrich y allí empieza a predicar más abiertamente sobre sus creencias. Esto llevó a que el gobierno de la ciudad adoptara apoyarle sus creencias. Fueron esparciéndose por otros cantones que también abrazaron la fe, pero esto llevó a que los cantones católicos presentaran finalmente la guerra. Y es por ello que Zwinglio muere en 1531 en las llamadas guerras de Capel. A pesar de la muerte de Zwinglio, una consecuencia de estas guerras es que los cantones protestantes pudieron conservar su fe. Algo importante de mencionar es que Zwinglio, a diferencia de Lutero, tenía una comprensión de la Biblia más literal. Para Lutero, estaba bien todo aquello que no contradijera la Biblia. Y es por ello que dentro de su liturgia se conservaron muchos elementos de la fe católica, puesto que si no había una prohibición expresa en la Biblia para ello, no había por qué eliminarlo o quitarlo. Por el contrario, Zwinglio creía que no estaba bien todo aquello que no estuviera en la Biblia. Para que algo fuera correcto, debía ser mencionado de forma explícita en la Biblia. Otra diferencia importante de Zwinglio con Lutero tiene que ver con la transubstanciación. Recordemos que en la teología católica la presencia de Cristo en la comunión era literal. Y no solo era literal su presencia, sino que también se creía que el pan cambiaba de sustancia y se convertía en la carne de Cristo literalmente y el vino en su sangre. De manera que cuando la persona participaba estaba comiendo literalmente la carne de Cristo. Lutero no creía esto, pero sí creía en la presencia de Cristo durante la comunión, que de alguna manera él estaba allí. Para Zwinglio, la comunión era algo más simbólico. El pan representaba el cuerpo de Cristo, el vino representaba su sangre, significaban estas cosas, pero no quería decir que en estas cosas estaba presente Cristo. Para él, el beneficio de la comunión derivaba no tanto de comer el pan o tomar el vino, sino de la fe del creyente en Jesucristo, en la aceptación de la gracia de Cristo. Esta silografía de Zwinglio es del año 1531, el año de su muerte, realizada por Hans Asper. Antes de la muerte de Zwinglio, en 1529, Felipe de Hesse, el genio creador de la Liga Esmalcalda,
tenía la esperanza que los principales líderes reformadores de Europa se unieran, hicieran una causa común y el movimiento de reforma fuera uno solo que facilitara su defensa ante la amenaza de la Iglesia Católica. Es por eso que él organizó en 1529 una reunión en Marburgo, donde acudió Lutero con Melanchthon, donde por supuesto acudió Zwinglio, llegó Juan Ecolampadio de Basilea, Martín Bucero de Estrasburgo y otros más. Llegaron a un cierto consenso sobre 14 temas, pero en el que no hubo posible acuerdo fue sobre el tema de la comunión. Lutero y Zwinglio no pudieron conciliar sus posiciones y se separaron de esta reunión sin haber llegado a un acuerdo. Ahora bien, un grupo que no estaba representado aquí, pero que sin embargo estaba extendiéndose por Europa, era un grupo que creía que los reformadores no estaban siendo del todo sinceros con sus postulados al decir que la Biblia era la base de la fe y que debía ser la única regla de fe. Ellos decían que si esto fuese así, los reformadores debieran haber llegado más lejos en sus enseñanzas. Por ejemplo, sobre el tema del bautismo. Ellos decían que las personas no nacían creyentes, no nacían cristianas. Se hacían creyentes o cristianas después de haber tomado la decisión de hacerlo. Por lo tanto, el bautismo no tenía ningún sentido si la persona no había tomado la decisión de hacerlo. Es por eso que para ellos el bautismo infantil no era válido. Y este grupo enseñaba que las personas debían tomar la decisión de bautizarse para que fuera un bautismo legítimo. Este grupo, que ya fue identificado o organizado mejor en 1525 en Zúrich, fue llamado Anabaptista. Es una palabra compuesta por dos vocablos griegos, ana, de nuevo, otra vez, y baptizo, bautismo. Los anabaptistas fueron llamados así porque se bautizaban de nuevo. Se les llamó rebautizadores, aunque ellos a sí mismos no se identificaban de esa manera, puesto que ellos creían que el bautismo infantil realmente no valía nada y se estaban bautizando una única vez, nada más, como adultos. Para todos los demás era un segundo bautismo, era rebautizarse. Hemos de decir que los anabaptistas eran por lo general bastante pacíficos. Sin embargo, fueron perseguidos horriblemente, tanto por católicos como protestantes. En la Dieta de Spira de 1529 se acordó aniquilarlos. Es decir, católicos y protestantes estuvieron de acuerdo en que había que eliminarlos, había que matarlos. Este es un grabado que representa la ejecución de María van Monju en los Países Bajos, quien era una anabaptista, y representa una de las formas típicas en las que se les ejecutaba. Como en una parodia de su creencia del bautismo, eran amarrados y arrojados a ríos o lagos para que murieran ahogados. También muchos de ellos fueron quemados vivos. En donde no había un río o una laguna o un cuerpo de agua grande, eran metidos en sacos, amarrados e introducidos de cabeza en barriles para que murieran ahogados. Muchísimos anabaptistas fueron ejecutados y perseguidos. Y es una paradoja muy cruel que los protestantes los persiguieran y mataran tanto como los católicos. Este grabado es del año 1685, hecho por Jan Luyken para un libro llamado El espejo de los mártires. Ahora bien, si bien es cierto la mayoría de los anabaptistas eran pacíficos, hubo un pequeño grupo que empezó a radicalizarse. Empezaron a enseñar que la venida de Cristo era inminente, que el fin del mundo se acercaba y que debían prepararse. Algunos de sus predicadores, como Matis o Leiden, enseñaron que debía establecerse una nueva Jerusalén aquí en la tierra y escogieron la ciudad de Münster para ese propósito. Allá llegaron y empezó a concurrir mucha gente buscando refugio ante el fin del mundo que se aproximaba.
Sin embargo, la predicación pasó de las palabras a los hechos y empezó a establecerse una especie de teocracia en Münster. El gobierno de la ciudad quedó en manos de los predicadores y se empezaron a adoptar medidas muy extremas para organizar la vida de la ciudad. Se abolió el dinero, las deudas, la propiedad privada. Los que más tenían eran despojados de sus posesiones para compartirlas con los demás de manera que todos tuvieran más o menos lo mismo. Al principio esto puede sonar muy bien. Sin embargo, fue reforzado con medidas extremas como ejecuciones a aquellos que no compartieran estas decisiones. El obispo de Münster, que había sido expulsado después de la llegada de estos radicales, organizó un ejército para tomar la ciudad y la sitió. El sitio duró más o menos un año. La ciudad resistió, pero dentro de sus murallas las cosas se iban poniendo cada vez más extrañas y radicales. Uno de estos predicadores se autonombró rey de la Nueva Jerusalén, estableció la poligamia y los actos de crueldad y ejecuciones se volvieron cada vez peores. Podríamos mencionar una larga lista de locuras llevadas a cabo en Münster durante ese periodo. Esta es una representación de la ciudad hecha por Jörg Braun y Franz Hogenberg, hecha entre 1572 y 1618, pero los eventos que estamos narrando acontecieron en 1534. Finalmente, alguna gente cansada de tanta locura y demencia dentro de la ciudad se comunicó con las tropas del obispo, les indicaron cuáles eran los puntos débiles de las defensas de la ciudad y pudieron entrar. Fue una masacre terrible. Pero el desastre de Münster fue utilizado por los católicos para hablar de que estas eran las consecuencias naturales del protestantismo y que no había ninguna esperanza de que terminara bien un movimiento tal, y que este iba a ser el fin, el destino de todos los reformadores. Esta es una representación del sitio de Münster.